que no sabemos de dónde sale tanto dinero. Lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Mi opinión es esta: si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Redáctalo, pero di la verdad. Alegoría política. Nunca con la justicia. Buenas tardes a todos nuestros amigos radioescuchas. Estamos en Alegoría Política, este programa donde buscamos contrastar opiniones y reinventar lo público sobre la política local y nacional, así como dar voz a la sociedad civil organizada. El día de hoy tenemos sobre la mesa un tema sumamente polémico, sí, pero también que insta a que haya un debate profundo al respecto, y es el tema del aborto. Nuestras invitadas aquí en cabina son la abogada Kenia Sánchez, que es profesora del Departamento de Derecho del ITESM y que coordina Bufetec Caracol. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también tenemos a Gabriela Salinas, quien es estudiante de Derecho y es parte del equipo de análisis legislativo de CADAC. Muchísimas gracias por acompañarnos igualmente. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bien, y conmigo comparte el micrófono mi compañero Mantaro García. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Pues bueno, antes de tomar, sabemos que cualquier persona, quizá del otro lado, inclusive aquí dentro de la mesa, tiene una postura respecto a este tema. Hemos manejado mediáticamente esa división o esa polarización entre poder tomar la decisión sobre mi cuerpo o decir no al aborto. Entonces, para esto queremos hacer un enlace telefónico con la diputada local Carolina Garza, de la bancada del PAN, quien es una de las principales promotoras de esta ley que Nuevo León se ha propuesto sobre la penalización de la mujer respecto al aborto. Y con ella tendremos la oportunidad de saber cuándo se presenta esto, por qué se presenta, cuáles son los móviles de esta iniciativa y el contexto político en el que se le da, para más adelante poder platicar la respuesta que se da de la sociedad civil organizada, la respuesta que se da en específico en Nuevo León, pero también conocer a nivel nacional cuál ha sido la evolución del debate en esta materia. Entonces, primeramente yo quisiera que más o menos por favor nos platicaran. Vamos a esperar un momento a que esté el enlace listo y una vez que esté el enlace ya hacemos el contacto para que... Ok, bueno, entonces nos comentan que ahorita no se puede hacer el enlace directo, pero vamos a darle un tiempo. Sin embargo, quisiera pedirles apoyo a nuestras invitadas para que más o menos nos comenten. Esa es una de las cosas que los invitados, los ciudadanos nuevoleoneses quizás se desconectaron un poco del tema porque fue a finales de mayo, en esa época de verano en el que la gente de pronto sale a la ciudad y no está tan conectada con la vida política de su entidad más cercana, ¿no? De su comunidad. Pero es un suceso que se da en mayo pasado y que hasta ahorita, y el debate tiene que seguir, pero que no es un debate nuevo. Es un debate que se ha dado durante muchos años y que diferentes organizaciones, activistas, feministas, etcétera, han dado este tipo de seguimiento a este debate. Entonces, por tanto, yo quisiera a lo mejor que nos pudieran comentar un poco sobre en Nuevo León qué sí está permitido antes de esta propuesta de iniciativa. ¿Qué tipo de aborto está permitido o no? No sé si lo conozcan nuestras invitadas. Bueno, pues realmente el aborto está permitido en determinadas circunstancias, si está en riesgo tu vida, si la vida de la mujer al momento de concebir al feto, en el momento de que se produce toda esta cuestión de la fecundación, si llega a traer alguna malformación, si se pone también, además de en riesgo la vida de la persona y de que venga con alguna malformación que pudiera ser producto de una violación,
¿sí? Entonces, nuestro Código Penal Federal y nuestro código en la entidad establecen una serie de situaciones donde se determina que está permitido el aborto, ¿sí? Si lejos de estas situaciones, si la mujer lo consiente o permite, otorga su consentimiento para que alguien más, alguna partera o un médico lo practique fuera de estas situaciones, pues está penalizado, ¿verdad?, en la legislación. Y eso, al hablar de penalización, pues estamos hablando de la constitución de un delito que por lo tanto pues trae asignada una sanción que muchas de las veces puede ser en materia pecuniaria o hasta con cárcel, prisión en este caso. ¿Pecuniaria a qué se refiere, perdón? A una son cuestiones que hablan de asignarte una multa que puede ir desde 10, 20, 30, en este caso en particular hasta 100 o 200 o 300 cuotas de un salario mínimo. Entonces, al hablar de cuestión pecuniaria, bueno, pues estaríamos hablando de que la persona que en un momento dado lo llegara a practicar tendría la sanción que pudiera ser en cuestión económica o en su caso una pena privativa de libertad. Entonces, ¿quiere decir que en Nuevo León ya está permitido el aborto en caso de violación o ahí fue un malentendido? Sí, actualmente sí, así está establecido. Ajá. Entonces, que eso es algo de los temas más importantes y uno de los argumentos que muchas veces se presenta de cómo vas a penalizar si fue por algo, o sea, si fue una fecundación en este sentido. Entonces, vamos. Sí, mira, en el Código de Nuevo León está muy claro, bueno, el artículo 327 establece que el aborto pues es la muerte del producto desde la concepción en cualquier momento de la preñez, y en un momento dado la multa que se impone es de 6 meses a 1 año de prisión cuando de manera voluntaria pues tú practiques el aborto o, como te decía, alguna otra persona pues lo realice, ¿no? Ya en un momento dado, bueno, tendrá que verse las circunstancias que se emplearon, las maneras o las formas para determinar bien la sanción al respecto. Claro, entonces, bueno, tenemos en línea a la diputada local Carolina Garza, de la bancada del PAN. Buenas tardes, diputada. Está al aire en Alegoría Política. Muy buenas tardes a todos. Felicito a todo el auditorio que nos escucha esta tarde y pues encantada estoy para servirles, amigos. Pues muchísimas gracias. Mire, diputada, en principio ahorita estamos comenzando a debatir respecto al tema y lo primero que nos gustaría saber, que el ciudadano neoleonés escuche, es cuándo se presenta esta iniciativa y cuáles son los móviles. De repente, ¿cuál es el contexto político dentro del cual se presenta esta iniciativa? Pues mira, se presenta, número uno, acabas de hacer una pregunta muy importante. El contexto no solo político, sino el contexto social de nuestro estado. Ustedes saben que hemos pasado por años muy difíciles en cuanto a la falta del respeto a la vida. Hemos pasado unos años de mucha violencia, de mucha agresividad. Ya es muy triste, ¿verdad?, que incluso las nuevas generaciones de niños ya no ven a la vida con el respeto que se le debe de ver, la cantidad de muertos, etcétera. A raíz de todas estas situaciones y además de la problemática que se ha dado en el aumento, sobre todo en el aumento de abortos en el Distrito Federal, que como ustedes saben ya rebasan los 120,000, más muertos por el aborto, niños abortados están realmente hoy es muy triste que esta suma es mucho mayor a la de los crímenes en el país. Entonces, por estas razones, lo primero que nada, hemos creado una iniciativa muy importante, creo que es una de las más valiosas de esta legislatura, por el derecho a la vida. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? El espíritu es el más importante. Número uno, que Nuevo León quede tutelado, quede estipulado en la ley lo que vale la vida de un ser humano. Estamos hablando no solamente de los niños que están por nacer, estamos hablando que además de tutelar a los niños que están por nacer, cuidarlos y protegerlos, que son los más débiles que hay en la sociedad, que no se pueden defender, obviamente también hasta el adulto mayor más anciano de este estado se le va a respetar, a cuidar y a valorar su vida. Nosotros sabemos que estamos viviendo momentos difíciles en donde en el mundo hay mucha confusión en cuanto al respeto del valor de la persona. Hoy lo sabemos todos, amigos, que vale más un objeto que una persona. Estamos dándonos cuenta cómo cada día hay más agresión, los problemas, incluso las agresiones en las familias, el maltrato a la mujer, la violencia, todas estas situaciones que van en aumento. Lo que quiere el espíritu de esta ley es precisamente dejar en claro el valor de la vida humana. Ese es el espíritu de la ley, no hay otro. Hay que dejar en claro un segundo punto, número 2, que no se va a criminalizar a la mujer. En ningún momento se pretende criminalizar a la mujer que aborta. Eso está muy alejado. Al contrario, el Código Penal
no se toca, permanece como está, ¿verdad? Que en caso de violación o en caso de malformación permanece el Código Penal como está. Lo que sí queremos es tutelar, cuidar, proteger el derecho a la vida. Y por entonces, último, agregar una cosa muy importante. Una sociedad que no protege a los más débiles de la a sus ciudadanos más débiles y desprotegidos, como lo son los no nacidos y los ancianos, es una sociedad que va a tener problemas a la larga, a mediano, a corto, a largo plazo. Una sociedad tiene que, sobre todo, buscar el bien común, pero iniciando buscando el bien de aquellas personas que no se pueden defender. Como ustedes lo saben, son los no nacidos, los niños y los adultos mayores. Claro. Ese es en términos generales, es el espíritu de la ley. Regresar a Nuevo León ese valor de la vida. Siempre nos hemos distinguido como un estado que pugna por el respeto, por la justicia, y pues queremos regresar a ese Nuevo León en donde la vida de cada nuevo leonés va a tener un valor muy importante, porque lo vamos a legislar y vamos a lograr que esa paz y esa armonía social que tanto estamos buscando en el estado finalmente se culmine con esta importante iniciativa. Ok, diputada, disculpe, entonces en específico, para que el radioescucha lo tenga claro, ¿cuál va a ser entonces la consecuencia a partir de esta iniciativa para la mujer? Número uno, para empezar, por supuesto que la mujer es dueña y tiene todo el derecho a hacer de su cuerpo lo que ella quiera, pero el cuerpo del niño, eso es muy importante. El niño que está en el vientre de una mujer, ese no es su cuerpo, es una vida única, irrepetible, insustituible, que se tiene que respetar. Por otro lado, no se va a penalizar ni a criminalizar a las mujeres que abortan. Quiero decir que la mayoría de estas mujeres que lo hacen, y lo hemos visto, y de hecho si te vas a las estadísticas muy interesantes en Nuevo León, son muy pocas realmente los abortos, pero las que lo hacen, la mayoría son orilladas por la ignorancia. Número uno, la ignorancia, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, que es un ser humano. Claro. Número dos, presiones, manipulaciones de cónyuges, de familiares, y ellas no tienen esa capacidad de decidir muchas veces. ¿Por qué? Porque se ven orilladas, ¿verdad?, a hacer un acto que probablemente ellas no lo quieren hacer. Y en también específico, recordarles que los efectos de un postaborto son muy graves. Es muy grave lo que hay, un síndrome después del aborto que es muy serio, que pues afecta más a la mujer que el mismo aborto en el momento. Entonces queremos eso, ¿verdad? Este mensaje para que o ella sea, no hay que consecuencia para la mujer en caso de que ninguna aborte. consecuencia, por el contrario, no estamos tocando el Código Penal, y eso es muy importante. Ojalá que no haya confusiones, porque yo creo que seguramente ustedes han leído algunas Entonces, la mujer, algunas ideas, algunas, digamos, opiniones al respecto, en donde se habla mucho de criminalizar. Eso es negativo, falso. Entonces, no hay que la falsear mujer una aborta, iniciativa. después de esta iniciativa de ley, la mujer aborta y no tiene consecuencia alguna. No, lo único que sí se le va a recomendar mucho, un tratamiento psicológico, una terapia para que salga adelante, porque esto es algo muy difícil. Pero sobre todo yo te aseguro que en el momento que esta ley entre en vigor, yo te aseguro que va a haber mucha conciencia, tanto de la mujer como de la sociedad, de lo que es el valor de la vida, desde los niños no nacidos hasta los adultos más ancianos, ¿verdad? Muchísimas gracias, diputada. Mire, tenemos un enlace programado igual en un minuto, entonces lo que queríamos aclarar es hacer la invitación al ciudadano a que se acerque a leer la adición al artículo 1 de la Constitución, que compruebe esto que nos está comentando. Le agradecemos muchísimo que nos haya dado la oportunidad de hacer el enlace, y tomamos nota de esto para continuar el debate en base a lo que nos ha comentado y en base a lo que está en la ley, porque claro que hay argumentos tanto en pro como en contra, y muchos argumentos podrían parecer de lo mismo, ¿no?, sobre la vida. Entonces agradecemos muchísimo que haya aceptado el enlace, y ojalá que podamos seguir en contacto para próximos programas. Estoy a tus órdenes. Y muchas felicidades, y que tengas un bonito día a todos. Muchísimas gracias, nos vemos. Y ahora, amigos radioescuchas, tenemos programado también un enlace con otra visión muy distinta a lo que nos presenta la diputada Carolina Garza, que es igual y una visión más allá de lo local, de la doctora Marta Lamas, que es investigadora de la UNAM y activista por los derechos de la mujer. Ella ha estudiado la evolución del debate del aborto a lo largo de su vida, y hoy tenemos un enlace. Doctora Marta Lamas, está al aire en Alegoría Política. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, le comentamos, aquí en Nuevo León estamos con este debate y tratando de hacer este espacio, un debate profundo y horizontal sobre
la reforma que se quiere hacer en nuestra Constitución respecto a al aborto. Entonces, en específico, nosotros quisiéramos que el radioescucha tenga una visión más nacional, una visión fuera del Estado de Nuevo León y una visión sobre el debate y la transformación que se ha dado en torno al debate del aborto. ¿Qué tanto va más allá de la cuestión de la vida o no? No sé si nos podría usted platicar un poquito, con toda libertad, adelante, sobre el tema, enriquecer. Sí, la reforma no es sobre el aborto precisamente, es para meter en la Constitución la protección a la vida desde el momento de la concepción, y el uso que se le está queriendo dar es como bloquear o blindar la posibilidad de hacer una despenalización del aborto en Nuevo León. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar son dos cosas. Primero, todos los países europeos democráticos que tienen despenalizado el aborto y que el aborto es un servicio médico, también tienen en sus constituciones la protección a la vida, porque la protección a la vida es un valor general, abstracto, que todas las personas apoyamos, pero acepta excepciones. Son países, estos países europeos, que no solo tienen despenalizado el aborto, también tienen despenalizada la eutanasia. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es distinguir ¿cuál es la intención de la reforma? Verdaderamente con esta reforma se piensa proteger la vida, digamos, de los albañiles que trabajan en condiciones muy riesgosas, a veces sin casco y sin equipo. Con esta reforma se piensa proteger la vida de los policías, ¿no?, que muchas veces se arriesgan cuando hay asaltos o cuando... Es decir, ¿a qué protección de la vida nos estamos refiriendo? Yo creo que la que se está promoviendo en Nuevo León es la continuación de una serie de reformas que empezaron a partir del 2008, porque en el 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México. Entonces hubo una reacción de los grupos conservadores, básicamente del PAN, pero también en algunos estados del PRI, que usaron esto pensando que así se puede frenar el que los estados cambien sus códigos penales, porque una cosa es meter una reforma en la Constitución y otra cosa es modificar el Código Penal. Entonces, todos los estados que metieron la reforma, que son 17 ya, o 16, no han cambiado sus códigos penales y el aborto sigue siendo válido en las circunstancias en que cada entidad federativa lo tiene. Todos los estados lo tienen cuando el embarazo es producto de la violación, es legal hacer un aborto, algunos los tienen para salvar la vida de la mujer si está en peligro, otros por razones de salud. Hay una variedad. Esa reforma no ha modificado la ley, el acceso a los abortos legales, tampoco lo va a modificar en Nuevo León. Claro. Pero sí me parece importante, y agradezco la invitación, que esto se tiene que discutir y que la gente tiene que entender que no se trata nada más como de hacer una reforma simbólica para quedar bien con la Iglesia Católica, sino que realmente hay que hacer una protección a la vida de todas las personas, no solo de los embriones, ¿no?, sino de las personas ya vivas y nacidas, y que a veces las reformas no se hacen para realmente garantizar esta protección a la vida, sino se hacen con esta intención de que no se despenalice la interrupción de un embarazo. Entonces, así es como lo veo yo. Ok, entonces, ¿y qué tanto esto además responde? Porque también como que en el debate mediático aquí en Nuevo León se genera calidad de vida contra vida, la respuesta de la sociedad civil también ha sido una propuesta, una iniciativa propia. Aquí tenemos a una integrante de CADAC al respecto, que es muy similar a la propuesta a la ley que se tiene en Distrito Federal. Pensar qué tanto podría generar. O sea, si nos inclinamos hacia el otro lado, hacia lo que está haciendo en DF, ¿qué más tendría que plantearse o generarse en el debate? O sea, cuestiones como la salud pública. Claro, la salud pública, la democracia, el reconocer que México es una república laica, por mucho que la mayoría de la población sea católica, y que dentro de la población católica hay muchos católicos progresistas que consideran que la decisión de interrumpir un embarazo es una cuestión muy privada de la conciencia de la propia mujer, ¿no? Y no se meten a tratar de impedirlo públicamente.
Yo creo que el tema de un debate público es lo más importante. Yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurrió en Italia, que es un país igual de católico que México o hasta más, y en Roma con el Vaticano y con el Papa, cuando se habló de la posibilidad de despenalizar el aborto, durante un año todas las televisoras y todas las radiodifusoras invitaron a personajes a favor y a personajes en contra, y tenían a los médicos a favor, los médicos en contra, el abogado a favor, el abogado en contra, la señora de provida, la feminista, debatiendo en todos los medios durante un año. Y después de eso, cuando hubo que ver si se despenalizaba o no, el 78% de los italianos, casi el 80%, estuvo a favor de la despenalización. Y los italianos tuvieron el aborto despenalizado en todo el país 30 años antes de que eso ocurriera en la Ciudad de México. Y esa es la diferencia de un país católico que se lanza a un debate informado con especialistas a, digamos, la Ciudad de México, que lo hizo aisladamente y que ha provocado eso una reacción muy conservadora en las demás entidades federativas. Entonces, el tema de debatir el aborto, digamos, todas las personas queremos que no haya abortos. A mí me encantaría que ya nunca ninguna mujer se tuviera que hacer un aborto. Pero la realidad es que ni hay la educación sexual, ni el acceso a los anticonceptivos, que hay violencia, que hay olvidos, que hay fallas humanas que hacen que algunas mujeres se queden embarazadas sin desearlo. A mí me parece el menor de los males que esa mujer que está embarazada sin desearlo pueda en un momento determinado acceder a un buen servicio médico e interrumpir ese embarazo, y no ella solita en su casa tomar quién sabe qué cosa o clavarse algo o ir en un lugar clandestino. O sea, el tema es cuál es el menor de los males, no que el aborto sea un bien y vamos a cambiar la ley para que todas las mujeres vayan a abortar felices y contentas. Nadie está pensando esto como un deporte, como algo maravilloso. Es el menor de los males, es para que las que ya están desesperadas porque no pueden seguir ese embarazo no arriesguen sus vidas, no dejen a otros hijos huérfanos, para que puedan realmente decidir sobre su cuerpo y su vida. Entonces, ese tipo de debate como el que se dio en Italia no se ha dado en nuestro país. De repente hay, como con ustedes ahorita, una entrevista, un programa de a poquitos, pero a nivel nacional, todo el país discutiendo esto con las figuras de un lado y del otro lado, pues sería muy útil, porque hay argumentos de salud pública, de democracia, ¿no? En el sentido de que nadie puede meterse en las creencias religiosas de nadie. El que el aborto esté legalizado no va a obligar a nadie a abortar. Es como el divorcio. El divorcio ahí está legalizado y no te obligan a divorciarte si tú no quieres. Claro, garantiza las libertades. Exactamente. Pues muchísimas gracias, doctora. No, pues gracias a ustedes y suerte con ese debate. Muchísimas gracias y un saludo. Ojalá próximamente podamos igual estar en contacto para próximos enlaces. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, ya Radio Escuchas, aquí escuchamos dos posturas contrastantes. Quizá una, la doctora Marta Lamas nos hace un poco un análisis un poco más general, nos mete conceptos que de pronto democracia, pluralidad, laicidad, que de pronto son factores que deben estar en el debate, que debe ser un debate informado, debe ser un debate profundo, debe ser un debate laico, libre de prejuicios. Y precisamente eso es lo que nos gustaría, ya después de estos dos enlaces telefónicos, tratar en la mesa. Vamos a hacer primeramente un corte. Después del corte regresamos y con nuestras invitadas seguimos el debate, ¿les parece? Claro. Bueno, muchísimas gracias. Pixar en concierto, de la Orquesta Sinfónica, desde mi guitarra, de ímpetu y Contempotec, Santo Patrono, Raíces, El Hombre Armado, coro, solistas y orquesta, In the Heights, teatro musical. Estos son solamente algunos de los eventos que el Departamento de Difusión Cultural, mediante sus alumnos, productores, directores y maestros de las distintas disciplinas, han organizado para este semestre. Difusión Cultural colma su cartelera de eventos para este periodo agosto-diciembre.
teniendo para cada fin de semana algo que ofrecer al público. Espectáculos de baile, teatro, canto y música, todos con un elenco de alumnos que forman parte de distintos grupos representativos del departamento. Así es, en Difusión Cultural hay grupos para todo tipo de talentos. Raíces, para aquellos que aman el folclore de nuestro país. Ímpetu, para quienes les gusta bailar jazz. Contempotec, para bailarines de baile contemporáneo. Ensamble, para quienes cantar y bailar es su pasión. Además, está la Orquesta Sinfónica, para los que tocan algún instrumento. Sin lugar a dudas, el Tecnológico de Monterrey, mediante el Departamento de Difusión Cultural, tiene todo un abanico de oportunidades para todos aquellos alumnos con talentos artísticos. Los invitamos a que este semestre asistan a los distintos eventos que alumnos, maestros y directivos de Difusión Cultural han preparado para ustedes. Nosotras somos Odisea y regresamos con Alegoría Política. Amigos, buenas tardes amigos de Radio Escuchas, regresamos a Alegoría Política, este espacio donde estamos debatiendo acerca de la iniciativa de adición al artículo 1 de la Constitución local, sobre lo que ahorita con el enlace telefónico con la diputada Carolina Garza nos habla, que es sobre la concepción de la vida, o sea, este tipo de términos que me gustaría poner sobre la mesa, y ya aquí con nuestras invitadas, la abogada Kenia Sánchez, profesora del Departamento de Derecho y coordinadora de UFETEC Caracol, y la estudiante de Derecho Gabriela Salinas, que es parte del equipo de análisis legislativo de CADAC, así como con mi compañero Mantaro García. En primer lugar, pues hablar qué réplica tenemos para esta propuesta, más el enlace telefónico, esta propuesta, todo el móvil de esta iniciativa, que en primer lugar, como mencionábamos, se da en una época en la que el ciudadano está un poco o bastante desconectado de la vida política de su comunidad, que hay quienes argumentan inclusive que es pensando en la lógica de las elecciones. Entonces, y pues bueno, a lo mejor o no, respondiendo a una demanda, que aquí habría que acotar que más bien la demanda creciente es la de la despenalización del aborto, más que lo contrario. Entonces, aquí, por ejemplo, quisiera que la abogada Kenia nos pudiera comentar qué réplicas tiene a esta intervención. Mira, sí, sobre todo para la diputada Angie, porque ella menciona que el número de muertes en el estado de Nuevo León pues es muy bajo, sí, es un nivel muy bajo, de manera que pues nosotros como ciudadanos nuevoleoneses creo que tenemos que tener ese acceso a la información y revisar las cifras y los números, saber en dónde se encuentran, para corroborar que realmente ese número de cifras de que ella habla pues es menor al que normalmente se da en otros países. Pero también considero yo que, tratándose de esta situación del aborto, lo comentábamos ahorita en la mesa, pues se realiza en lugares de manera clandestina, o sea, no hay una denuncia de esta situación que se practica, y no sé cuál fue el sistema o el procedimiento que se utilizaría para poder tener estos números, llegar a estos números y determinar que el número de muertes es menor. Claro, entonces, cuando sabemos que es en la clandestinidad, que no denunciamos, que es una situación que realmente, como está prohibida en la legislación, como constituye un delito, pues la gente teme. ¿Sí? Exacto, y precisamente es lo que nos comentaba la doctora Lama. O sea, es una decisión que la mujer no necesariamente se va a sentir cómoda tomando. De hecho, en la mayoría de los casos, yo quiero imaginar, es una decisión que lastima a la mujer, es una decisión difícil, y que cuando la toma lo va a hacer con una persona sabiéndolo, a lo mucho, algo muy personal, algo muy íntimo, y que por este mismo argumento sale la decisión es una decisión individual, no una decisión de Estado. Entonces, ¿qué otra réplica quisieran hacer igualmente a lo que comentó la diputada o a esta iniciativa que tenemos? Bueno, yo concuerdo, me imagino que mi compañera, la licenciada Gabriela también, con la doctora, en el sentido de que no hay una educación sexual. Realmente, si nosotros determinamos las bases a nivel constitucional y establecemos el derecho a la vida como un derecho humano, pues debemos de tener un
un sistema jurídico o el conjunto de leyes que rigen este país y los estados, pues de manera que sea congruente, armonizar todo un sistema de normas jurídicas que no solamente a mí me permita o en este caso impide el aborto, pero si se llega a permitir, pues darle a la comunidad y a la sociedad los medios en que se puede practicar un sistema de salud del que hablábamos hace unos momentos, garantizado para que todas aquellas personas que en un momento dado tuvieran que recurrir a este método, pues no dañáramos su salud, ¿verdad? O Claro. contemplar un mejor manejo a nivel médico. Y es que la importancia de este debate, por ejemplo, pensando en el caso México, que igualmente la doctora nos decía, es que este debate se dio en privado, encerrado, solamente DF, y el efecto que genera es esto, ¿verdad? La respuesta de aquellos grupos que podrían considerarse conservadores, pero más allá de eso, o sea, ese debate se tiene que dar porque, por ejemplo, en DF no, o sea, se aprueba y la gente cuando iba a hacer uso de su derecho, las mujeres a hacer uso de su derecho a las clínicas de salud, se impedía. Había personas que, dado que no coincidían con ese tipo de prácticas, no hacían no daban ese servicio, el servicio, cuando era un derecho ya de las mujeres establecido en la constitución local. Entonces, ¿esto por qué se da? Pues porque no hubo un debate previo, la importancia ahí de que en Nuevo León sí se haga este debate previo, y también pensar qué alternativas puede haber, o sea, porque si le damos la libertad, entonces ya hay alternativas de abortar. Pues una alternativa, por ejemplo, con pastillas, que es algo muchísimo más, o sea, menos peligroso para la mujer, y es algo que no se puede llegar, a lo que no se puede llegar si previo no se hace una legislación de despenalización. Y aquí comentaba la diputada que no hay penalización. Entonces, ¿qué comentario tienes al respecto, Kenia? Sí, bueno, nosotros desde Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos nos pronunciamos en contra de esta iniciativa de reforma al artículo 1 constitucional, toda vez que implica una regresión en materia de derechos humanos, implica una vulneración al principio de progresividad, que de hecho nuestra Constitución, nuestra Carta Magna en su artículo 1 señala que la implementación de los derechos humanos deberá de ser de manera progresiva. Aquí pues valdría la pena cuestionar o de alguna forma replicar lo que menciona la diputada Carolina, que no va a haber en ningún momento o en ninguna circunstancia criminalización de la mujer. Entonces quisiéramos saber de qué forma ya no va a haber criminalización a la mujer, si como quiera el tipo penal se conserva intacto, entonces de qué forma decimos que la mujer no va a ser digamos puesta a la par que delincuentes. Y también pues aquí valdría la pena mencionar que el Estado mexicano, si el Estado de Nuevo León llegase a aprobar dicha reforma, estaría incumpliendo con diversos instrumentos internacionales que han emitido recomendaciones al Estado mexicano, específicamente Naciones Unidas emitió una carta al Congreso local. Claro, y también estuvo circulando en las redes sociales de ONU Mujeres al Congreso local de Nuevo León, ¿verdad? Así es. Sí, y aquí cito específicamente lo que dice, constituiría una regresión contraria al principio de progresividad consagrado en el artículo 1 y podría poner en riesgo el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. Si bien esta reforma, las consecuencias directas que pudiese llegar a tener, pues no son muchas, porque como ya habíamos dicho, el tipo penal y las excluyentes de responsabilidad se mantienen intactas, pues esto da pie o propicia un ambiente como de cerrar la puerta a toda posibilidad de que en algún momento se llegue a despenalizar el aborto o en algún momento se lleguen a ampliar las causales. De hecho, nosotros en CADAC presentamos una propuesta alterna que es bastante similar a la del Distrito Federal y a la vez mencionábamos, o más bien proponíamos que se aumentara una excluyente responsabilidad, es decir, que esta fuera por aborto culposo, es decir, cuando no media la, digamos, voluntad de la madre, porque en estos casos pues también hay una laguna que no me dejará mentir aquí la abogada Kenia. Entonces en ese sentido CADAC nos pronunciamos en contra de esto, estamos en contra de que se criminalice a la mujer, se le ponga a la par de delincuentes, se tenga que, o sea, además de todas las consecuencias que sufrió esta mujer para llegar a esta difícil decisión que tanto afectó su físico, afectó su psique, sus emociones, etcétera, aparte de eso se le va a tener que penalizar y se va a tener que ir a la cárcel. Es decir, la mujer no se embarazó sola.
Entonces, ahí también habría que tomar en cuenta todas estas implicaciones. Sí, porque realmente son muchísimos factores los que en un momento dado tienes que voltear a ver, sí, ponerte a analizar para determinar si realmente es válido lo que se está haciendo, sí, el actuar de nuestros legisladores ahorita en el Estado, y como lo comentábamos, de qué manera regular si la cuestión penal se queda intacta, o sea, de qué manera entonces nosotros vamos a entender que el trabajo del legislador es en pro de beneficiar a las mujeres y en pro de la vida. Esa es la incógnita, esa es la duda, eso es lo que nos deja pensando, ¿verdad? La diputada, porque no va a haber ninguna sola modificación al Código Penal. Entonces ahí todo, o sea, sí habría necesidad de hacer una modificación al Código Penal, o sí, porque la propuesta que presenta CADAC sí implica modificación al Código Penal. Es despenalización totalmente, bueno, no totalmente, hasta la 12ª semana de gestación. O sea, siempre con sus matices, ¿no? Porque sí, tenemos claro. Hay que hacer ponderaciones bien. Tesis, antítesis, entonces como que sí, esa claro. síntesis final va a ser, pues vamos a lograr este punto. No sé si llamarlo punto medio, pero sí una síntesis que beneficie tanto a la mujer como a la sociedad, porque estamos hablando aquí de justicia social, de salud pública, de un ejercicio democrático que valore la pluralidad. De los derechos humanos. Y de los derechos humanos. Y que vamos en torno, o sea, como menciona bien Gabriela, es ir progresando poco a poco. O sea, sí significa un retroceso en ese sentido. Y habrá quienes, a lo mejor un poquito muchísimo más progresistas, y puede haber quienes no coincidan, hablan pues de la simple decisión de la mujer. O sea, inclusive la doctora Lamas nos dice, pues es que a nadie le gusta esto del aborto. Y la madre Consuelo lo ha mencionado en entrevistas. Dice la madre Consuelo que no está en lo personal de acuerdo con el aborto, pero no por eso voy a penalizar, a privar de su libertad a la mujer que toma la decisión de hacerlo. Y comprender el contexto en que lo hace. Eso sí se me hace muy importante porque pues es muy bien sabido que quienes lo deciden muchas veces, o quienes tienen riesgos o problemas a la hora de abortar, pues son personas con un nivel socioeconómico bajo. O sea, ¿cuál sería ese perfil, si podríamos comentar un poquito, de esa mujer que decide a veces abortar y que de la que estamos también preocupados de proteger con esta iniciativa? Pues tristemente son personas de escasos recursos. Si bien sabemos que la gente que sí tiene los recursos para practicarse este tipo de intervenciones médicas, por así llamarles, lo pudiesen hacer tranquilamente yéndose al DF, a San Antonio, Dallas, lo que sea. Y pues estas personas que realmente son vulnerables, o sea, realmente son un sector sumamente vulnerable, que corren riesgos altísimos, no únicamente en esta materia, en muchísimas materias, pero la falta de educación y la falta de acceso a servicios de salud públicos de calidad es un factor muy negativo que tienen que sufrir estas personas. Y aquí también valdría la pena comentar algo. En derechos humanos, un principio sumamente importante es la ponderación, es decir, ningún derecho es absoluto. Y entonces, como ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, el embrión no se le debe considerar persona en términos jurídicos. Toda vez que el embrión, si bien tiene derechos, estos deben de concedérseles de manera progresiva y gradual. Okay. Porque equipararlo a una persona pues sería totalmente, o sea, jurídicamente hablando, sí, sería equivocado. Además, pues este embrión, digamos, los derechos con el que él cuenta deben ponderarse siempre con los derechos de la mujer que está viva, la mujer que día con día sufre, digamos, obstáculos en su vida. Entonces, claramente tenemos que, como dijo ya la doctora Marta Lamas, el hecho de poner una excepción o el hecho de señalar que se despenalice el aborto no significa que esto va a ser la regla general. Claramente a nadie nos gusta y a nadie nos gustaría practicarnos un aborto o que nuestros hijos se practicaran un aborto, etcétera. Pero tampoco somos quien para juzgar a la persona que por determinadas circunstancias de su vida llegó a esta difícil decisión.
Sí, no, creo que en esa cuestión sí estamos todos de acuerdo, porque el grupo o el sector más vulnerable, pues normalmente es aquel grupo pues que no tiene acceso a una educación, que no tiene acceso a un sistema de salud, y ese es otro tema también que tendría que tocarse, porque también los accesos a la salud y las vías y las formas y los procedimientos establecidos no le permiten a la mujer, en este caso a los ciudadanos, tener una cultura general, ¿no?, de nuestros derechos, nuestras obligaciones. Entonces, al no tener esta cultura, no tener esta información, pues lo más fácil para nosotros es practicarlo, y practicarlo de manera clandestina, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces sí sé que es enfrentar una situación, enfrentamos como sociedad una situación sociopolítica de desigualdad. Entonces, falta se requiere ofrecer un mejor servicio a estas ciudadanas, que al final de cuentas es un debate entre mujeres, pero no solo de mujeres. Y eso es importante aclarar. Y ese tema del acceso al aborto legal es un asunto prioritario en la agenda política, y creo que por ese lado, independientemente de las intenciones que hayan tenido o no detrás, políticas electorales o no, la bancada que presenta del PAN, que presenta esta iniciativa, se le aplaude que lo ponga en la agenda política, porque sí es un tema que requiere de voluntad política, y estar en la agenda es prioritario. Y sin embargo, no se puede simplemente ellos proponer y eso que pase. O sea, el PRIAN, que esté en mayoría en el Congreso, si quieren lo pasan. La insistencia aquí es que se haga un debate realmente, por ejemplo, que se permita participar a la sociedad civil organizada. Y en el caso de su iniciativa, ¿en qué estatus va? ¿Si la atendieron? ¿La reciben? ¿Qué pasa con esto? Pues la presentamos, no tengo ahorita la fecha clara, pero la presentamos también como por junio, inicios de junio, y se turnó instantáneamente a la Comisión de Legislación, a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública. Entonces ahorita está, digamos, en estudio, y se anexa como a un expediente que también incluye la iniciativa que presentó el diputado Francisco Luis Treviño, y entonces ahí se supone que estudian en conjunto todas las iniciativas. Sin embargo, pues no hemos sido llamados a mesas, etc. Esto quiere decir que no han sido llamados a una comisión organizada por el Congreso del Estado. Hasta el momento no. Porque sí. Entonces igual, y esto pues podría ser un buen llamado, o sea, para los diputados de cualquier partido del Congreso local, o sea, que si ya están en comisiones y si ya están debatiendo la iniciativa presentada por la bancada del PAN, pues también que en esa misma comisión se vea y se estudie en vivo, o sea, no nada más en papelito, con investigadores a puertas cerradas, sino en presente con toda la ciudadanía y con medios de comunicación también ahí presentes, pues ambas posturas, o sea, porque aquí lo interesante es, como ya está mencionado en este programa, o sea, escuchar a todas las posturas, o sea, referentes con esta temática, y también dejar pues muy bien en claro que a final de cuentas, o sea, lo que tratamos de llegar pues es a un bienestar, es un bienestar para la mujer en ese sentido. Entonces lo que tratamos de llegar a nivel legislativo pues es ver de qué manera pues también se le puede proteger a la mujer, porque es pues a final de cuentas es lo primordial, es la persona que está pues concibiendo la que vida. está concibiendo pues la vida. Y aquí me entra otra duda, si aquí la diputada, si ya mencionaba que esta iniciativa pues no modifica en lo absoluto el Código Penal, entonces ¿de qué sirve esta iniciativa de ley? Porque entonces si esta iniciativa lo único que menciona es proteger a la persona reiterativa, ¿no? que está dentro, o sea, que se está concibiendo, entonces ¿de qué manera se va a proteger? O sea, porque entonces, o sea, ¿qué es lo específico, lo diferente que pues marca es que esta iniciativa de ley? caemos en lo mismo, y con nosotros como abogados, como lo comentaba hace un momento Gaby, hay lagunas, ¿sí?, en la ley. Entonces, ¿de qué manera el ordenamiento jurídico puede regular una situación? ¿Sí? Este tipo de de eventos que tienen lamentablemente a veces que suceder para que el Estado los pueda regular, y las particularidades del mismo. Si podríamos llamarlo siendo contradictorios, ¿no?, entre lo que regula la legislación, lo que realmente hace la sociedad, que no se está regulando bien, de manera adecuada. Ahora, si es una protección a la vida, también decimos, bueno, es muy ambiguo, ¿qué vas a proteger?
porque son muchas dudas que nacen a raíz de esta iniciativa. Entonces, tenemos que armonizar este sistema jurídico, no solamente en la cuestión de los códigos penales, sino también en todas las cuestiones de legislación social, ley de profesionistas, en la cuestión de los médicos, ley de salud. O sea, nuestro sistema jurídico tiene que estar completamente acorde, ¿sí? Claro. Al actuar de una sociedad, que es una sociedad muy cambiante y que por esto mismo nos obliga a nosotros, si tenemos ese derecho, si estamos atrás, ¿sí? del escenario o en el escenario actuando, pues realmente proponer una ley que beneficie a la ciudadanía y tú como ciudadano involucrarte y que te llega a tener toda esa información que te permite en un momento dado saber cuáles son tus derechos. Sí, no esperar hasta que suceda alguna situación que entonces ahora sí digas tengo que voltear y ver qué derechos tengo, qué me va a pasar si no los cumplo. ¿Me explico? Claro. O sea, tenemos que involucrarnos. Sí, también implica responsabilidad para nosotros como ciudadanos y es el primer paso que se garantice esa libertad de la mujer. Argumentos hay muchos, ya hemos debatido aquí algunos, quizá los más importantes, pero hay muchísimos más y el debate se puede enriquecer muchísimo más con la aportación de aquellas personas que nos están escuchando, de aquellos miembros de la sociedad civil. Y pues bueno, tenemos que cortar. ¿Algún último comentario que alguien quisiera hacer? Si no, para ya cerrar. Pues ya rápidamente, retomando un poquito tu punto, el bienestar no únicamente se busca para las mujeres, en general es el bienestar de la sociedad, porque pues sí, si una mujer es enviada a la cárcel y se le equipara a delincuentes, pues qué bien le hace a la sociedad, que una mujer salga de la cárcel, y ya sabemos que en la cárcel pues digamos que sale la gente con maestría en delincuencia, entonces qué bien le hace a la gente realmente que personas sean enviadas a la cárcel si no representan ningún riesgo para la sociedad. Y también pues ¿y qué resuelve? Exactamente. Y también si el Estado ahora pues va a obligar de cierta manera a la mujer a concebirlo, o sea, obligar a la mujer, en este caso si es lo que pretende esta iniciativa de ley, o que ya nos explicó con detalle, pues entonces también establecer las políticas públicas, ¿no? Para poder cumplir. Entonces, exacto. Pues de qué manera me vas a dar entonces de casualidad para tener una buena educación para entonces al hijo, para la salud, para la alimentación, o sea, para la manutención, porque aquí estamos hablando de la mayoría de la población del estado de Nuevo León y pues no todos pues somos muy afortunados para traer un ser vivo que implica demasiada responsabilidad. Claro, entonces en conclusión nuestros legisladores tienen un arduo trabajo que hacer, los ciudadanos igualmente, de informarnos, de debatir, y aquí está la invitación abierta. Estamos en alegoría_pol en Twitter y alegoría.política en Facebook. Si quieren hacer algún comentario para seguir el debate a través de nuestras redes sociales, amigos radioescuchas, adelante. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, abogada Kenia y futura abogada Gabriela. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Mantaro por compartir el micrófono hoy conmigo, y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos el próximo martes de 3 a 4 y no quiero dejar de dar el agradecimiento a Paulina y a Bárbara de Odisea por apoyarnos con la cápsula cultural. Hasta luego.